Esto es Impacto Noticias. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Impacto Noticias. Muchísimas gracias de verdad por estar siguiendo la información que pues nos permitimos compartir con la opinión de nuestros invitados, nuestros panelistas, como el abogado eh, Gabriel Hernán Yanchama, a quien le agradezco como siempre que esté conmigo para platicar de diversos temas. Poco tiempo y mucho que platicar como siempre. Abogado, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irving? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y que nos sintonizan a través de las redes sociales, de la página de Impacto Noticias. Obviamente, pues como siempre, tratando de dar puntos de opinión respecto de los temas que se mueven a nivel local, a nivel nacional. Creo que vale la pena estar siempre informados, Irving. Totalmente. Y bueno, fíjate que aprovechando y para que entremos de lleno en materia el día de hoy, las, las estadísticas oficiales, no las estadísticas en sí, nos van marcando que nos mantenemos por más de 10 días, ya 12 días es la fecha oficial que tenemos, abogado. Vamos a presentarnos, a mostrarles aquí la estadística oficial, que es la que nos comparte el mapa de Quintana Roo con los casos positivos, la Secretaría Estatal de Salud, con los datos, ya sabes, federales, etcétera. Y nos informa acerca de que Cozumel se mantiene con 22 casos positivos confirmados, 7 defunciones y 13 personas recuperadas. Esto en Cozumel a nivel estatal son en total 1,144 casos positivos, de los cuales 1,150 también han salido negativos. Casos en estudio 163 y 584 personas recuperadas. 177 se encuentran en aislamiento, 172 hospitalizados, casi muy parejo, 211 defunciones en todo el estado. Y de los positivos, de los 1,144, déjame decirte que son 431 mujeres y 713 hombres en el estado. No olvidemos que las cifras que nos compartió la doctora Yusbi la semana pasada, en Cozumel, la mujer representaba más del 50% de casos confirmados de los 22 que habían. El 53% eran mujeres y la media de la edad en Cozumel era de 33 años. Datos alarmantes, datos preocupantes, pero bueno, después de 12 días en que no se ha presentado ningún caso nuevo de contagio, pues esto es esperanzador para todos, porque pues las mismas autoridades están esperando poder abrir la actividad comercial con más prontitud, de manera paulatina, hay que decirlo, de manera paulatina, porque hay que cuidar mucho las formas en las que se vaya a dar esta situación. Y parte también de lo que fluye en ese sentido, estimado abogado, es el tema derivado de esto, es el tema de la posibilidad de que pues en Cozumel se cuente con un crucero. El próximo jueves llegará a la isla el crucero Carnival, el Disney Fantasy, con 65 mexicanos que trabajan en la tripulación de los barcos de Disney, y que bueno, por la cuestión de la cuarentena quedaron varados, y ahora ya que se empieza a ver. No olvidemos que en Estados Unidos el 1 de mayo levantaron ya la cuarentena, y con ello empezaron a abrir también paulatinamente sus actividades, y con ello la negociación, el permiso del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el permiso de México para que venga este crucero. Viene a Puerto Maya a las 6 de la mañana del jueves 14, y según la información oficial, los turistas van a perdón, no los turistas, los paisanos, son 65, de los cuales 15 al menos son de aquí del estado, de la zona de Quintana Roo, pero todos van a bajar al muelle, van a desembarcar y van a subir a un barco de la naviera Winjet. Los barcos México
conocemos aquí, y se van a Playa del Carmen, desde donde van a ser distribuidos a lo largo y ancho del país. Esto después de que se les aplique el protocolo por parte de autoridades de sanidad internacional. En Cozumel ya se hizo lo propio en Estados Unidos, ya se les hicieron las pruebas para que puedan salir ellos, asegurando que ninguno presenta síntomas ni está confirmado ni sospechoso de COVID-19, pero México tiene que cumplir el protocolo y aquí también se les tendrá que hacer la prueba para que puedan desembarcar y ser, te digo, trasladados al macizo continental. Y bueno, este es el primer paso con un crucero, desde de Disney Fantasy, pero la Carnival también ha manifestado su interés de poder hacer lo propio. Lo que no sabemos es si es con tripulantes también o con turistas. Las fechas programadas estaban de la Carnival para mediados o finales de junio. Esto pudiera acelerarse probablemente. La pregunta es, por supuesto que bienvenidos nuestros paisanos mexicanos, bienvenidos nuestros paisanos quintanarroenses, que qué bueno que puedan estar en casa con sus familias, a seguir pasando la cuarentena, porque aunque la tendencia nacional un tanto preocupante, para muchos es buena, abogado, para otros es preocupante, es que pareciera que los números son muy alentadores y favorecedores para iniciar actividades de manera normal. Y digo preocupante porque no hay una cura todavía en el mundo, no hay antídotos, no hay, los tratamientos están como conejillos de indias en todo el mundo, no solo en México, pero no estamos al 100% en ese tema y países como Guam, como España, como Italia, que ya habían levantado su cuarentena, hoy están presentando peligrosamente una nueva ola de contagios y bueno, esto no queremos que suceda en nuestro México y mucho menos en nuestra isla de Cozumel. ¿Cómo ves tú esta situación, amigo? Pues mira, yo creo que en realidad, qué bueno que la gente que está afuera regrese, que se cumplan esos protocolos. Lo preocupante es que precisamente en algunas declaraciones a nivel nacional se ha estado manejando de que, pues ya es que se había hablado de que pues esta semana se iba a aplanar la curva respecto del COVID-19. Sin embargo, no hay todavía una fecha cierta. Ayer se mencionaban en el país, se hablaba de aproximadamente 1.900 casos más que se habían registrado y que implementaban, parecía ser que era el número más alto de contagios que se había dado. Por ahí creo que la cifra que prácticamente llegaba a 29.616 contagios en lo ancho y largo del país. Entonces, obviamente, hay que tomar en consideración que mientras más tarde en aplanarse esa famosa curva, creo que ninguna medida será suficiente para que este virus pueda disminuir. Hay que recordar, Irving, que Quintana Roo, específicamente el municipio Benito Juárez de Cancún, se encuentra dentro de las áreas de mayor contagio en lo que es el asunto de esta pandemia. Por lo tanto, yo creo que sí habría que tomar en cuenta pues todos estos alcances de la pandemia en cuanto a la paisanos, trátese de turistas en un futuro. No hay fechas ciertas, esto es algo que al parecer está siendo cíclico. Ya te comento, estas son las cifras que se manejan a nivel nacional. Obviamente también hay que, y lo vuelvo a repetir, ha habido por allá voces de gente que dice que son cifras que no están muy de acuerdo a la realidad. Uno de ellos, Irving, que salió de manera muy clara a decir todo esto, fue el doctor Narro, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el secretario de Salud, y que cuestionaba y señalaba de que estas cifras pues, no se estaban dando de acuerdo a una realidad. Él hablaba mucho y señaló en su momento, sin temor a equivocarme, que obviamente había una situación relacionada con casos como las famosas neumonías atípicas
que no se estaban contabilizando como asuntos relacionados con la pandemia. Entonces, esto está en redes sociales, no es algo que yo esté sacando a colación, pero sí valdría la pena tomar en cuenta, Irving, para derivar de otro asunto muy importante, que pues obviamente el derecho a la salud es algo que tienen todos los mexicanos. El derecho a la salud es algo que es una responsabilidad del gobierno, párrafo cuarto, en el párrafo cuarto del artículo cuarto de la Constitución, donde se establece básicamente que todas las personas tienen derecho a gozar el acceso a la salud. Y esto creo que son cosas que la protección a la salud como garantía constitucional no puede ser sujeto a declaraciones equívocas o ajenas a la realidad, para que entonces podamos decir si estamos bien, estamos en lo cierto, estamos en lo correcto, estamos avanzando. Se necesita tener el panorama real de todo esto. Pero sobre todo, tampoco se puede hacer este tipo de declaraciones pasándose por encima de la ley. Acabas de mencionar el derecho a la salud, ese derecho que también algunos sectores sienten que se está violentando con esta tendencia que parece evidente, es evidente que tiende a acelerar el proceso de apertura para atender las voces del empresariado, para atender las voces de la misma sociedad en el ámbito laboral. Entendemos la necesidad que se tiene en este tema, en este sentido, pero no debe ni puede ser por encima de la salud pública el atender esto. Es decir, no podemos sacrificarnos, ni queremos sacrificarnos, porque dime quién quiere sacrificar a qué familiar para que el turista venga o para que los comercios se activen. Esto Claro. es un asunto también jurídico. Sí, definitivamente no es como mucha gente piensa, que el hablar en estos términos es una cuestión de carácter político o una declaración de que si concuerdo o no concuerdo con un sistema, sino es el hecho de que ante cualquier declaración y ante cualquier situación que pueda presentarse, en realidad esto es un derecho nacido del orden constitucional. La misma ley debe fijar las bases y las modalidades para hacerle frente a esta pandemia, que no han sido del todo claras realmente. Y creo que esto es parte de algunas voces que se levantan. Inclusive por ahí la diputada Dulce María Sauri ha señalado y ha hecho una solicitud a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la CONAPRED para investigar la situación de los derechos humanos de los trabajadores de la salud. Entonces, eso es importante porque estas declaraciones se hicieron el 11 de mayo de este 2020 para efecto de que la vicepresidenta de esta mesa directiva le pidiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, realizar una investigación a nivel nacional y elaborar un informe especial sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores de la salud ante la actual crisis sanitaria que se está viviendo. Y esto, hay mucha razón en lo que expone la diputada, porque al final de cuentas hemos escuchado, Irving, a nivel nacional, que no existen las cuestiones necesarias para poder llevar a cabo pues la atención y sobre todo el cuidado del propio personal. Hubieron muchas manifestaciones, hubieron muchas voces que se levantaron, y eso yo creo que ha originado que esta diputada también señalara, ¿no? Pues los médicos, los paramédicos, enfermeras, camilleros y demás, pues también como trabajadores del sector salud tienen derecho a la garantía de protección a la salud. Y a mí me parece que este es un punto muy adecuado. Y no sé, Irving, si en algún momento dado por ahí estaba circulando algunas declaraciones del presidente de la República, López Obrador, en el sentido, no sé si por ahí tengas el link y lo pudieras exactamente, ahí tenemos algunas de las tantas manifestaciones. Aquí fue del señor gobernador ingeniero Cuitlahua García Jiménez, secretario de Salud, y todos estos
todas estas manifestaciones o voces que se levantaron, y bien, pues obviamente tienen todo el derecho, porque además es su derecho constitucional a la protección a la salud, ¿no? A mí me llama un poquito este tema, Irving, no sé si pudiéramos, si tengamos tiempo en este bloque para tocarlo, o le damos continuidad en el próximo, ¿no? Que es las declaraciones que hace el presidente de la República para efecto de hablar sobre hospitales, ¿no? Entonces, Sí, en el siguiente bloque, aquí estamos viendo estas imágenes que son de diversos estados, no son de un solo estado, son de diversos estados, donde vemos claramente que es personal médico, que es personal de enfermería, de los hospitales públicos, amigos, donde pues manifiestan la falta de equipo, la falta de pues de salarios justos, insumos, de insumos, de equipos, que sabemos, mira, hay que ser honestos y no es cargarle el muerto, como se dice coloquialmente, al gobierno actual. Esta es una claro, situación que se deriva de los malos manejos de décadas de malos gobiernos, y estamos de acuerdo en eso, ¿no? No estamos diciendo que el actual gobierno. Lo que sí claro, es claro, también aclarar es que la petición que hacen el personal médico, los de la primera fila de batalla contra el COVID-19 en los hospitales públicos, sí están pidiendo que el gobierno actual actúe en consecuencia. Es decir, está claro, muy bien que los que se fueron nos dejaron todo este desastre, todo este cochinero, toda esta necesidad, pero le toca a este gobierno atender y sobre todo, pues, actuar y dar una solución o buscar alternativas que permitan ayudar a nuestra clase trabajadora, hablando en el sector salud, porque bueno, lo decías tú, es la base de este tema, de este asunto que está dando la vuelta al mundo, no es exclusivo de Cozumel, Quintana Roo ni de México, del mundo, pero pues zapatero a tus zapatos, nosotros estamos en México y pues nuestro presidente tiene que atender estas cuestiones que se están dando en nuestro país. No son de Venezuela, no son del vecino estado donde también le ha dado por brindar ayuda aparentemente desinteresada o ayuda humanitaria, dicho él como presidente de la nación. Y está bien, está muy bien, pero hoy el pueblo, el pueblo que votó o que no votó por él, necesita que atienda estas peticiones. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa? Un último comentario quieres antes de que nos vayamos a la pausa? Sí, rápidamente, yo creo que es importante. Mira, estamos de acuerdo de que los gobiernos anteriores hubieron una serie de violaciones desde diferentes ámbitos, pero esa es una cosa, porque si los gobiernos anteriores o los representantes del gobierno anterior, de este o del anterior, tuvieron ilícitos, cometieron ilícitos derivados de su función pública, para eso está el marco jurídico, para llevar a cabo las investigaciones necesarias para efecto de que se impongan las sanciones que en derecho corresponda. Ya llámese peculado, abuso de autoridad, etcétera. Para eso. Y aquí hay que ser claros, Irving, en los códigos, el Código Penal, el Código Nacional y demás, marcan a las instituciones que pueden llevar a cabo la investigación penal correspondiente y llevar a cabo la vinculación a un proceso de la índole que sea, porque precisamente las instancias y la división de poderes nos permite a los mexicanos acceder a la justicia a través de los diferentes órganos. No se requiere ningún acuerdo de la Cámara de Diputados, no se requiere ninguna consulta ciudadana. La ley está ahí, los órganos de gobierno están puestos. Y si hay delitos que perseguir, ya las denuncias penales tienen que estar en proceso. Esa es una cosa, que dejaron el país un cochinero, adelante, que caiga la responsabilidad penal o civil que corresponda. Y en todo caso, el derecho a la salud no está supeditada a lo que otros gobiernos hayan hecho. ¿Por qué? Porque esa norma constitucional no ha perdido vigencia, está ahí. Entonces,
la actual administración es responsable de llevar a cabo todos los planes y políticas públicas necesarias para la protección de la salud de todos los mexicanos. Irving. A la pausa, Irving, para continuar. Vámonos a la pausa, enseguida volvemos a Impacto Noticias. Esto es Impacto Noticias. Bueno, pues continuamos platicando con nuestros invitados y agradezco que se agregue a este bloque el abogado Joel Alberto Escalante, sabido como siempre, abogado, gracias por acompañarnos. El abogado Joel, bueno, ahí algo le pasó, se perdió ahí está el abogado Joel, está conectándose, pero vemos en esta... Adelante, Joel, adelante, estamos aquí esperándote a que te ahí estás. Bienvenido, sí. Joel, bienvenido. Gracias, muy amable. Bienvenido. Bueno, aquí atento a tu invitación. Como siempre, también agradecemos que nos permitas contar con tu opinión, pues como ciudadano, como abogado, por supuesto, pero hoy estamos abarcando diversos temas como este es un cartón, por supuesto, alusivo a la declaración afortunada o desafortunada, malinterpretada, dicen algunos, porque no quiso decir eso, pero de los médicos neoliberales mercantilistas, en alusión a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que en la época neoliberal, hablando de los gobiernos de él para atrás, todos, los médicos pues solamente buscaban el interés económico antes que la salud. Y bueno, con ello desata una serie de inconformidades y manifestaciones públicas de asociaciones, agrupaciones de médicos, enfermeros, etcétera, pidiendo disculpas, exigiendo que se disculpe públicamente por esta situación y deslindándose de lo que afirma el presidente de México, insisto, para algunos afortunados o para algunos desafortunadamente. ¿Cómo lo ves tú, Joel? Aprovechando que eres el que acaba de enlazar este bloque. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Pues lo veo muy bien. No le veo por qué ver modos con tronchete a una situación que más bien la están sacando del contexto real. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que se estaba refiriendo a todos los médicos el presidente de la República. Así ha hablado de los abogados, es como que hablemos ahorita y digamos, oye, todos los abogados son... Él no dijo todos los abogados, se refería a una época, así como ha mencionado a funcionarios que han sido corruptos o administraciones anteriores que han sido corruptas, hace referencia a una tendencia que ha descubierto casos de corrupción, son evidentes, ya hasta el cansancio se han hecho saber. Hay una nueva filosofía en este actual gobierno. Sin embargo, sí. Sí, ahí tenemos una cuestión de fluidez del internet, creo, contigo, abogado Joel, pero no te nos desconectes, permanece con nosotros lo más posible. Yo puedo decir que sí, claro que sí. No sé si me siguen escuchando y sí, si no, pues sí. Me puedes avisar. Sí, te escuchamos. Y interrumpo. Te decía que en realidad es una expresión como se lo han hecho, que la han retirado de su contexto en realidad. Te decía que por tratarse del mensajero, quien es el presidente de la República, si la sacas de su contexto, resulta inoportuna y políticamente incorrecto.
pero siempre y cuando sea sacada del contexto. Adversarios, no digo opinión pública, digo por sus adversarios, y hay que reconocérselo como la otra expresión desafortunada de como el dedo fue sacada del contexto igual, y que los medios de comunicación que son opositores y adversarios a él, obviamente lo han aprovechado. Yo ya puedo decir que sí, digamos como que pues ven la manera de poder. Yo creo que siempre acá los medios de comunicación andan explotando emocionalmente y hay un celo como que tienen la epidermis muy sencilla aquí los médicos. Yo puedo entender que haya el malentendido, pero de que se tomen hasta la molestia de hacer desplegados, oye, es como que estén al lado de los abogados en cualquier momento y cualquier momento que diga al abogado, que se ponga el saco al que le venga, al que le acomode. Yo Es creo que en decir, este caso, si él hubiera tú hecho entiendes y justificas que el presidente haya hecho esta declaración. la declaración a la que me estoy refiriendo, por eso entramos Sí. nosotros En el contexto de su discurso mañanero, tú lo justificas. en el contexto de su discurso. Y sugieres que ha sido sacado de contexto por sus adversarios para hacer leña del árbol caído, como se dice coloquialmente. Así es. Ok. Abogado Gabriel Llán, ¿tú qué opinas de esta situación? Mira, Irving, Joel, en realidad yo difiero un poquito de esta situación. ¿Por qué? Porque en los términos en que se hace la expresión genérica, ¿no? Porque es una expresión genérica, pues obviamente hay una cuestión hasta cierto punto discriminatoria. Y también debe entenderse que la investidura de López Obrador en el marco de lo que representa para México, obviamente tiene que existir una base sólida para poder decir, hasta cierto, casi los médicos en los periodos tales fueron mercantilistas. A lo mejor algunos ya se murieron, no le podrán reclamar, pero muchos sí. Y en ese contexto, en ese derecho de réplica, muchas organizaciones médicas se pronunciaron para efecto de pedir una disculpa pública que al día siguiente, si mal no recuerdo, se tuvo que dar, porque al final de cuentas había una situación muy clara. Y tomando como base que hoy por hoy los médicos son prácticamente la primera línea de batalla que se libra con ese coronavirus. Y obviamente creo que en los términos y las formas en que se haya expresado, obviamente hay una falta de respeto para los profesionales de la medicina. Y eso no solamente se pronunciaron ellos, sino también los diputados y diputadas. En algún momento una de las diputadas decía, ya lo mencioné, decía, bueno, que se abra una investigación, a qué se debe esto, cómo están los derechos humanos del sector, de los trabajadores del sector salud y cómo está esa cuestión discriminatoria, cuáles son las bases y los elementos. Esto creo que sí tenemos que ser claros. Sí, la declaración hubiera venido de cualquier otra persona que no tuviera la investidura que tiene el señor, pues obviamente, pues ni al caso, pero viene del representante del Ejecutivo y creo que la sociedad en todos sus sectores merecen respeto. Y esto lo digo porque después vino una declaración donde el señor mencionó que estaban haciendo unos trabajos de equipamiento de los hospitales que quedaron inconclusos en los periodos anteriores, en los gobiernos anteriores. Qué bueno que en ese sentido esté cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 4 también de la Constitución, ¿no? Porque todos los mexicanos tienen derecho a la protección de la salud. Esa es una. Dos, el hecho, él dice, bueno, ya no hacen falta más hospitales. Bueno, algunos tantos. Pero si lo aterrizamos a un tema como lo es Cozumel, Irving, Joel, donde un ejemplo nada más, solamente un ejemplo. En Cozumel existen muchas personas
que tienen la necesidad de dializarse. Existen muchas personas que tienen la necesidad de hacerse hemodiálisis. Y qué triste es ver que para efecto de las diálisis hay alguna carencia para llevar a cabo ese tratamiento a más de 20, 22 personas que hay en Cozumel, ¿no? Y por una parte me hablo del sector de CESA, y por otra parte tienes a los que tienen que hacerse hemodiálisis, que tienen que irse hasta Playa del Carmen a través de un convenio. Para efecto, estos de los del seguro se tienen que ir a playa. Entonces, Cozumel hace mucho que la sociedad viene pidiendo una clínica con los niveles adecuados, una clínica, por ejemplo, el nefrólogo, para que un paciente sea atendido por un nefrólogo, a veces tiene que viajar a Cancún. Entonces, si hablamos del contexto de salud, yo creo que el presidente de la República ya debe de olvidarse de qué fue lo que pudo haber sido y no fue. Yo creo que la obligación, lo que es el derecho de los mexicanos para la protección a la salud, no debe estar basado en argumentos falaces. ¿Por qué? Porque él, antes de llegar a la presidencia, ya conocía prácticamente las carencias y se requería de un plan de gobierno, ¿no? Entonces, vamos a terminar con este sexenio y nos daremos cuenta y el tiempo nos dará la razón. Pero para mí que me diga o yo escuche como abogado, como ciudadano, que no se requieren más hospitales, entonces que venga a Cozumel, que vea cómo está el Hospital General, que vea cómo trabaja el Seguro Social, cuáles son las carencias, que vea cómo usted dice que tiene que mandar gente a otro lugar para que puedan dializarse, ¿no? Y esto va de la mano lo que siempre hemos dicho. Sí, Quintana Roo es de los primeros estados que le aporta mayores divisas a nuestro país. ¿Por qué motivo nuestro Cozumel no puede tener hospitales dignos para la ciudadanía cozumeleña? Es claro, esta no solamente es responsabilidad de López Obrador, porque también tienen mucho que ver la coordinación con las instancias estatales y municipales. Esto tiene que ser claro en el sentido. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional de protección a la salud no está para efecto de que haya excusas de que no se puede. Yo creo que ese sería mi punto de vista en torno a este tema, ¿no? Porque entonces... Okay. Y que obviamente complementas, por lo que escuchamos, complementas tú con la otra declaración en materia de infraestructura para hospitales a lo largo y ancho del país. Son dos temas diferentes. Nada más quería precisar, los sectores diversos, los colegios, las agrupaciones de médicos, de enfermeros, enfermeras, de todos los que tienen que ver con el sector salud, o los que, como dice Joel, pudieron haberse sentido agredidos por esta declaración que se sacó de contexto o que no se sacó de contexto, como cada quien lo tome, fueron los desplegados, Joel, fueron a iniciativa de los colegios, de las agrupaciones en cada estado, en cada municipio, y no propiamente fueron desplegados en medios de comunicación. Estoy de acuerdo también en que medios de comunicación se prestaron, lo hemos dicho, a magnificar el tema, el asunto, pero también creo que efectivamente, como dice Gabriel, viniendo del presidente, eso fue el viernes, el lunes, en la mañanera de ayer lunes, le tocó a los ingenieros y arquitectos, o sea, y la pregunta que surgió inmediatamente en las redes sociales, los adversarios o los no adversarios preguntaron, ¿y quién está construyendo su aeropuerto internacional? ¿Quién está construyendo su Tren Maya? Son ingenieros y arquitectos también militarizados, militares, pero al fin y al cabo son ingenieros y arquitectos. Entonces hay una cuestión probablemente de falta de cuidado a la hora de dar su discurso en las mañaneras o en los discursos oficiales. Todo discurso que emite el presidente es oficial por la imagen que tiene. Si estoy equivocado, pues ustedes díganmelo. Y estas publicaciones que hicieron, no todas pedían o exigían una disculpa,
muchas de ellas, me parece que la gran mayoría lo que buscaban era deslindarse de la declaración de que solo veían la parte monetaria antes o actualmente, porque finalmente, Joel, eh, se hablaba de los gobiernos anteriores, está muy bien, pero los médicos, muchos de los médicos siguen siendo los mismos del año pasado y este año. Sí, mira, es lo mío. Yo desde el principio lo dije, la capacidad discursiva del presidente, pues obviamente no tengo que explicar mucho. No es una persona que tenga tal vez la facilidad de discurrir de sus ideas. Sin embargo, yo lo dije desde el principio, como lo ha dicho también Gabriel después me replicó, en el sentido que por tratarse de quien se trate, obviamente hace más ruido. Y en segundo lugar, que es políticamente incorrecto, fue inoportuno, pero fue sacado de su contexto. Sí entiendo igual la sensibilidad, sobre todo en este momento de los médicos. Hay una sensibilidad de los médicos que se sienten directamente aludidos y que esta idea no les llega directamente de primera mano o que hayan escuchado a López Obrador, sino a través de la divulgación que se hace en los medios de comunicación. Yo, y yo del mío, yo nada más hago saber, no lo exculpo al presidente de la República, al contrario, digo que comete un error que es inoportuno, políticamente incorrecto, y es de su responsabilidad que lo sacan de su contexto o que no lo saquen de su contexto. En ese sentido, allá en eso radica su responsabilidad. Y en cuanto, obviamente, a los médicos, pues yo siento que sí se exceden un poco en esto. Yo sí lo digo así, es una sensibilidad médica porque deberían de irse directamente al contexto. Pero haciendo acá una réplica de lo que comentaba Gabriel sobre la infraestructura hospitalaria, igual Sí. regresamos a lo mismo, de una generalización que hace el presidente, ya la quieres aplicar a un entorno específico como es Cozumel. Ya sabemos de que los gobiernos priistas, sobre todo el anterior, dejaron en abandono 300 hospitales. O sea, no es porque sí que sean los priistas, ha habido el abandono. Y el abandono ha sido del gobierno federal y ha sido de gobiernos estatales. Solo basta con que veas el presupuesto asignado a salud y con eso te vas a dar cuenta. Si lo que está pasando en Cozumel no se le puede atribuir al gobierno federal, quienes han estado anteriores, si lo vas a atribuir al gobierno federal, es al gobierno anterior o a los anteriores de los anteriores. Y si vas de los estatales, también te vas a referir a los estatales. Entonces yo diría que en ese sentido hay una reconvención hospitalaria que está en camino y de eso ni se puede quejar y creo que hay que felicitar hasta el gobernador del estado, que es donde está poniendo especial énfasis. Hemos sido críticos igual del gobernador, pero en este caso te puedo decir que está dando prioridad a la salud. Ha estado muy atento el gobernador del estado en la reconversión hospitalaria. Hay deficiencias que sí se le pueden atribuir a su administración porque no está empezando su administración, como deben mucho saber en otros programas, cuando ha debido de actuar más rápido. Pero de alguna manera, a partir ya de la segunda fase y de la tercera fase, yo puedo ver que el gobernador del estado se ha puesto completamente las pilas y la está respondiendo a lo que la ciudadanía espera. Lo que hace falta en Cozumel no es que haga falta más hospitales, hace falta mejorar la atención hospitalaria, hace falta la especialización. Yo le doy la razón a Gabriel, la hemodiálisis. Si necesitas a otro especialista, a un oncólogo, no tienes oncólogo. Si necesitas a algún especialista de las vías respiratorias, tampoco. Tienes que estar esperando, ¿verdad?, de que vengan. No hay un especialista de la salud mental y más con esta situación que nos venimos encima. De por sí, no hay en todo Quintana Roo. Hay una iniciativa, hay que intervenir allá con los diputados de una ley de salud mental, ya se aplicó, los órganos ya están en marcha, ya hay presupuesto, ya se va a integrar el presupuesto del próximo año. Entonces yo creo que no es una tarea específica nada más del gobierno federal y yo regreso a lo mismo, se saca de una generalización, no puedes hacer una personalización acá para el estado de Quintana Roo y mucho menos para el municipio de Cozumel. Hay una corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno, yo lo dejaría dejar hasta allá. Yo creo que es exhortar
a los tres niveles de gobierno a que sí hace falta la especialización médica en Quintana Roo y en especial en Cozumel. Hay un tema que no se toca también aquí. ¿Por qué razón hay hospitales privados que ya están rebasando en esta especialización a los servicios de salud? Porque no ha sido un negocio, porque tampoco las autoridades locales han tenido responsabilidad social para atender porque no les corresponde. O prefieren atender en sus clínicas privadas, eso no lo saben, y eso sí te puedo dar cuenta de esto, que prefieren dar, hay especialistas que dan sus consultas en las clínicas privadas, pero no son capaces de dar esas consultas en los hospitales públicos. Entonces, claro, esto están en su plena libertad los médicos. Yo no me voy a meter que si es mercantilista, un profesional especialista, pero acá sí son cosas que tiene que atender el gobierno federal y el gobierno del estado. Definitivamente, pero bien decías tú, hablando de cifras, son más de 600 camas las que vienen a sumarse para atención diversa, entre ellas las del COVID y camas generales de atención general, de medicina general, las que vienen a sumarse. Y me parece que son 3 municipios, Cozumel, Cancún, ¿y qué más? Hay otro municipio, no lo tengo muy así a la mano, pero son 3 en donde, 3 o 4 municipios en donde se están ampliando el número de camas por parte del gobierno estatal, y esto, como bien dices tú, no se ha hecho ruido, no se dice tanto, y es un dato importante porque cuando hablamos de más camas, hablamos de una mayor gestión e inversión. No nada más es decir, compren este equipo y punto. Hay toda una gestión detrás, y este trabajo que está haciendo es del gobierno del estado, seguramente en coordinación con el gobierno federal, pero el mérito por el trabajo que se está haciendo, muchos van a decir es su trabajo, efectivamente, pero administraciones atrás dejaron de atender. Eso es lo que creo que se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si esa fue tu idea de Sí, tu opinión. yo lo interpreto efectivamente así. Yo te digo, Creo que está y es de faltando ahí reconocer lo que ha hecho el gobernador del estado. una cuestión de palabras más, palabras menos en el discurso tan... de pronto yo creo que el presidente Andrés Manuel ha optado por hacer estas conferencias mañaneras y ya como se nota un tanto cansado de tener que dar el mismo discurso todos los días, se trata de hacerlo un poco más ameno, y por allá la falta de experiencia para abordar este tipo de temas nacionales provocan, desembocan, son aprovechadas por la oposición, por sus detractores, para, pues, insisto, sacarle leña al árbol caído, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se le va a hacer? Ahí está lo que está sucediendo. No es falta de experiencia, y no es falta de experiencia, sí es un error porque eres un político y tú sabes qué debes de decir y qué no puedes de decir. En ese sentido, de quien venga, si regresamos al tema inicial, de quien lo dice y si lo sacan de contexto, es un riesgo que siempre está latente. Entonces tienes que saber cuidar tus palabras y no hace buen uso del lenguaje. En eso sí estoy de acuerdo, definitivamente. Acá sería, no es primera vez que ha pasado, les pasó volver a pasar otra vez, y sin embargo, pero otra cosa es que le saquen del contexto y que lo agarren, ¿verdad?, en curva, y otra cosa que estemos interpretando de que está diciendo otra cosa. Yo ya lo quiero dejar. Ok. Abogado Gabriel. Me acabo de conectar, no escuché lo que dijo mi amigo Joel, pero lo que hay... Te perdiste, ya estuvo muy bueno. Ya escuché los comentarios. Lo ves en la repetición, amigo, no hay problema. Pero vamos, bueno, aprovechando, por supuesto. El que lo dice, lo hace. Así es. Vamos a una pausa más y volvemos a nuestro bloque final. Esto es Impacto Noticias y les agradecemos. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Vale.
es Impacto Noticias. En Impacto Noticias estamos platicando con los abogados Joel Alberto Escalante Sabido, Gabriel Hernán Yamcham y su servidor Irving Canul de diversos temas. En este bloque final nos gustaría platicar acerca de lo que ven en su pantalla, pues el decreto del presidente por el que dispone que el Ejército y la Marina como fuerzas permanentes complementarias a la Guardia Nacional, dándoles atribuciones para vigilar y detener personas, operativos a nivel municipal y detener migrantes. Entonces, bueno, pues este asunto pues se deriva precisamente de un decreto que ahora también les vamos a compartir, un decreto que salió publicado ya en el diario oficial de la Federación y bueno, pues allá está, ahí vamos a compartir con usted este acuerdo por el que se dispone que la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Esta, pues insistimos, abogado Joel, me decías que esto es derivado de la y también tú, Gabriel, antes de que entráramos al aire, me platicabas que esto es derivada de la ley de la Guardia Nacional del pasado 26 de marzo de 2019, que también se publicó en el diario oficial de la Federación y que salió publicada hasta el 27 de mayo del mismo año pasado, 2019, pero esta viene a complementar por la situación que se está dando pues en todo el país, derivado de esta pandemia y junto con pegado. Hay quienes han visto bien esto, hay quienes lo ven preocupante, lo ven mal. Primero que nada, ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista como pues jurídico? Tiene que ser abogado. Gabriel, ya empiezo contigo. Mira, esto ha creado una serie de contradicciones. Primero, porque hay que recordar que en el año del 2006, cuando los gobiernos anteriores intentaron llevar a cabo algo similar, se estableció y hubieron las críticas de la no militarización del país y que había que reforzar la democracia y que eso no era lo correcto. Y eso, por allá existen algunas imágenes. El decreto este que salió publicado, obviamente incorpora a la fuerza militar y a la Marina a las tareas de seguridad pública en coordinación con las entidades federativas. Claro. Mucha gente se pregunta si esto es rumbo a la militarización del país, que era lo que en algún momento también se ventiló. Aquí el riesgo, y creo que hay que ser muy claros con esto, en el artículo 89 de la Constitución Política está precisamente cuáles son las facultades y obligaciones del presidente de la República, ¿no? Nombrar secretarios de Estado, checar lo relacionado con las fuerzas militares, nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, todo este tipo de facultades que en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues tiene. En este contexto hay mucho de qué hablar en el tema. ¿Por qué? Porque en la Ley de Seguridad Nacional vigente, en el artículo 103 de dicha ley, existen una serie de facultades muy específicas para efecto de la Guardia Nacional. Dice: la intervención preventiva de comunicaciones a que se refiere esta ley se autorizará únicamente en relación con los delitos previstos en los ordenamientos legales que a continuación se enlistan. Y ahí van dando una serie de prerrogativas, pero también está en otro de los dispositivos el poder detener gente, el poder revisar a la gente. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado para no caer en la violación de los derechos humanos del ciudadano común y corriente. Recientemente, y andaba circulando un video en la red, me parece que el grupo Milenio o Milenio TV o algo por el estilo, publicaba algo relacionado con una extorsión que elementos de la Guardia Nacional llevaban a cabo sobre un presunto delincuente. Las imágenes se difundieron a nivel de internet, a nivel nacional. Esto, cuando hablamos de este tipo de temas, es cuando tenemos que tener cuidado, porque al final de cuentas la formación de los militares, desde luego que es mucho más profesional y como tanto de los marinos en materia de seguridad. Obviamente ellos, la función
para las actividades de resguardo de la soberanía nacional, los casos de contingencia, ya últimamente, por lo que escuchaba hace un rato, creo que para la construcción de hospitales y aeropuertos, los ingenieros y demás. Oye, Todo esto, creo... no sé qué hice, estoy en Zoom, pero no sé dónde se me puso. Pero sí te escuchamos, abogado Joel, ¿eh? Sí te Aquí te escuchamos. escuchamos, abogado. Ya estás. Ya vimos a tu técnico allá atrás. Ya está ahorita. Excelente, Sí. excelente, estamos ahí. Entonces, yo creo que aquí es tomar bien en cuenta que las Fuerzas Armadas y la Marina, los militares y la Marina, con una formación muy especial, obviamente, con los antecedentes que se acaban de dar de este video y de muchos otros que circulan en redes sociales, sí habría que pensar mucho en que no se incurra en la violación a los derechos humanos del ciudadano común y corriente. Obviamente, hay que decirlo claro, hoy el crimen organizado, los homicidios, están generando una prioridad para efecto de poder hacerle frente a la inseguridad que vive el país, ¿no? Desde luego que el decreto que fue aprobado, que ya está publicado, pues tendrá y dará mucho de qué hablar, no en función del propio decreto, no en función de lo plasmado, sino en función de la actuación profesional, humana y con el irrestricto respeto a las garantías de los ciudadanos mexicanos y o extranjeros. Es decir, garantías de seguridad, garantías de audiencia, todo lo que envuelve el capítulo de garantías individuales que gozan los ciudadanos mexicanos y aún los extranjeros que se encuentren en el país. Creo que esto es un hecho que, si bien es cierto, se cuestiona si va rumbo a la militarización, yo creo que va a estar una fuerza combinada con las policías municipales, con las policías estatales, que son evidentemente policías civiles, ¿no? Bueno, ahí el mismo decreto especifica eso, ¿no? Ahí mismo alcanzamos a ver que dice que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación del orden público, la paz social. Es decir, las funciones de nuestras policías municipales quedan muy claras y ahí también especifica que la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria en términos de mandato constitucional y que en virtud de las consideraciones antes mencionadas han tenido a bien expedir el siguiente acuerdo, que es lo que estamos platicando. Ahora, abogado Joel, ¿cómo interpretar esto? Ha mencionado Gabriel muy acertadamente porque es un comentario generalizado. Se está comenzando la militarización de nuestro país, algo que además se había dicho que no se iba a hacer, y ahí tenemos una evidencia, mientras nos platicas la buscamos. No, pues yo creo que ya te adelantaste y tú ya diste una conclusión, ¿verdad? Que está de acuerdo a la legalidad. Lo que levanta polvo en realidad aquí es el antecedente cuando se sacaron los militares a las calles de manera indiscriminada a enfrentar frontalmente, ¿no?, una confrontación con el crimen organizado, y sabemos los resultados que esto tuvo. Y de antecedente anterior ya hizo alusión también Gabriel cuando estaba lo de la ley de seguridad interior, que prácticamente regulaba pues, la fuerza, el brazo duro del Estado, y que se podría utilizar para otros fines. Teniendo ese antecedente y ahora ante una situación de excepcionalidad, ¿me escuchan? Sí, claro. Aquí te escuchamos, Joel. Ante una situación de excepcionalidad, igual lo mismo podemos hablar qué ha pasado con el estado de excepción o el estado de emergencia que tenemos, que si la situación de facto ya se vuelve la ley, ¿verdad?, se vuelve lo normal, o sea, la ilegalidad. Sí, muchos la apuestan a esto, que debió el gobierno federal suspender y restringir garantías, no lo hizo. Los gobiernos de los estados, sus propios decretos rebasando facultades, y sin embargo, ninguna de las partes judicializó. Han sido prudentes tanto gobiernos de los estados como la federación para, ante una situación anómala, ¿sí?, de crisis que es temporal, prácticamente tendría que andar más con sentido común, que si estamos rayando entre la ilegalidad, pues no nos olvidemos que quienes hacemos las leyes somos todos los seres humanos.
Y yo creo que acá, más allá de meternos en términos más estrictamente jurídicos, que si la constitucionalidad, la legalidad, podemos observar que hay una paz social y hay orden, que nadie acudió a las controversias constitucionales, ni los ciudadanos se excedieron en amparos. Expuesto esto, te puedo decir que retomando esto de las Fuerzas Armadas, está todavía mucho más clara esta situación, porque se está actuando dentro de la constitucionalidad y de la legalidad, desde la creación de la Guardia Nacional. Claramente la Constitución dice que debe estar la seguridad pública, que es una facultad tripartita entre federación, estados y municipios. Son servicios públicos que deben darse de manera coordinada. Hay una seguridad pública a nivel federal, una estatal y una municipal. Sin embargo, condiciona que debe estar, que quien deba dirigir la seguridad pública debe ser de carácter civil. Con este acuerdo no se rompe, porque tú mismo lo dijiste, ¿no? Es un modo extraordinario que dicen que hasta un plazo máximo de 5 años, así estaba previsto, mientras se lograba integrar bien a la Guardia Nacional, que está regulada, pues está la Constitución, se va a ver una estricta observancia al respeto a la Constitución y evitar que lo que más nos preocupa a los ciudadanos. Actualmente ya hay una ley nacional sobre Sí, creo que se le fue el audio a Joel. ¿Me escuchas, Silvio? Sí, te escucho. uso Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ok. de la fuerza. Nada. En realidad está regulada Sí, sí, por la propia ley y está a cargo de la propia Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana a nivel federal. Hay una subordinación a la autoridad civil, no van a actuar por ellos mismos, que siempre implica un riesgo. Bueno, claro que siempre va a implicar un riesgo. Esto nos corresponde a todos nosotros. Tenemos que ver nada más que es de manera complementaria en aquellos casos donde sí se requiera. No quiere decir que van a estar actuando o van a estar sustituyendo a las policías federales, a las policías estatales o a las policías municipales. Además, Bueno, no deberían de. Porque no existe. No deberían de, porque no eso dice la ley, no eso dice el decreto. No deberían de. No deberían. Ya es donde efectivamente no, podríamos coincidir. A cargo directamente. Podríamos coincidir con Gabriel Llam en el tema de los derechos humanos, ¿no? Finalmente, que una de las instituciones que mayor prestigio, mayor respeto tiene en nuestro país son las Fuerzas Armadas, pero también hay, como en todas las familias, algunos que se salen del huacal, insisto con el término coloquial, que manchan la imagen, que se prestan a otras situaciones con los otros bandos. Existe el riesgo. Claro. Entonces, ¿tú descartas por allá el tema de la militarización como tal? ¿O lo dejas latente como una posibilidad, como un riesgo, como parte de esto que tú mencionas? No, yo no para nada. Definitivamente no veo ningún riesgo de militarización. No veo de dónde se tenga que ver. Es claro de qué manera este acuerdo lo está estableciendo y tenemos mecanismos para defendernos. Bueno, es que a todos le están viendo moros con tronchetes, donde yo no veo absolutamente. Por eso te estamos consultando a ti, porque para que nos esclarezcas la visión. Abogado Gabriel Llam. Bueno, me doy mi opinión. Está muy bien, por supuesto, pues para eso estamos aquí, para eso les invito a ustedes para que me den su punto de vista, para dar nuestro punto de vista a nosotros tres y que el que nos está viendo en Facebook en este momento, pues se genere su propio criterio. No estamos diciendo ni que está bien ni que está mal, sino todo lo contrario. Abogado Gabriel Llam. Bueno, yo creo que aquí en su momento, y creo que ahí tenemos las imágenes, tenemos por ahí creo que 5 de diciembre, no alcanzo a ver el año, pero pues ahí tenemos el entonces candidato a la presidencia, en el cual señalaba, no se aprecia muy bien, pero está él y Mario Carrillo, sí es Mario Carrillo, actual diputado, donde hablan de no a la militarización del país. 10 años después, hay un cambio en el rumbo del timón y entonces ahora resulta que sí. Inclusive creo que hay un tuit por allá, Irving, sí, donde específicamente se dice debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es solución. Y esto fue tuiteado el 26 de abril del año 2010. Entonces, creo habría que
habría que apostarle a que, como dice Joel, el presidente Andrés Manuel sigue creyendo muy coherentemente que la militarización no es la solución y que esta situación que se está dando con este decreto pues es de buena fe por la contingencia sanitaria que estamos viendo. A esa conclusión Complementaria y sigue complementaria. estando, Claro, no es pero, ninguna pero no, militarización, porque no están tomando decisiones los militares. Bueno, Cuando se todavía lo requiera este y decreto en entró en los vigor el día términos, de ayer. sí, claro, cuando se le requiera y en los yo creo, términos que dicte la autoridad civil, me refiero a secretario a nivel federal, estatal o municipal, siempre van a estar bajo su cargo aquí para no, dictar los cargos. lo importante de esto, por ejemplo, que en el artículo 4 de la ley de la Guardia Nacional se establece claramente que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría. Obviamente, eso de que sea disciplinado y profesional, con el último video que sacaron donde estaban extorsionando a un presunto delincuente y que fueron exhibidos a nivel nacional y que también los mandos de la Guardia Civil manifestaron que se había abierto una investigación en torno a estos hechos, pero esto no deja de ser preocupante, ¿no? Porque independientemente de que se trate o no se trate un delincuente, creo que en el marco de esa indisciplina y de esa falta de profesionalismo de algunos elementos que antes fueron parte de la Policía Federal, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado en notas recientes que detienen a ex policías o algunos todavía en activo. Entonces yo creo que aquí un rango muy fundamental de los derechos humanos, y creo que deben ser muy bien observados, sería por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, también ha habido cuestionamientos sobre la funcionaria que hoy por hoy está a cargo de este instituto, de esta institución. Por eso, yo creo que sí. ¿Cuánta maldad hay en ti, abogado? Llame. O sea, ya te está haciendo con todo. Sí, es lo que veo, solo las eso. cosas negativas. No. Es que es complementario. En todas las corporaciones policíacas, Gabriel. marco jurídico, ¿verdad? Es que el marco jurídico, mira, el marco jurídico está ahí, ¿no? Y obviamente, si nosotros estamos viendo que hay una violación al marco jurídico, pues hay que decirlo. O sea, hay que decir qué pasa, ¿no? Porque el ciudadano sepa de qué se trata. Y fíjate qué curioso. Si estoy mal, ustedes díganme, pero muchas veces la policía municipal, cuando va a llevar a cabo algún tipo de revisión en filtros y demás, prácticamente el ciudadano se convierte en enemigo de la policía municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque no les gustan los modos, porque no hay los protocolos, porque hablan de extorsión, porque hablan de los malos tratos. O sea, en general existe una falta de cultura de la legalidad. Yo siempre he dicho, bueno, si tú estás yendo en un filtro policíaco y el responsable del filtro, la persona, te solicita una revisión de manera respetuosa, ¿por qué tu ciudadano te tienes que poner grosero y altanero, que hacen que ellos como autoridades pues tengan la necesidad de imponer ese respeto? Porque como ellos dicen, en una revisión, te solicita una revisión, ¿y qué es lo primero que dice la gente? Irving, Joel, no me puedes bajar de mi vehículo, no puedes hacer esto. Pero si te están solicitando como una medida preventiva del delito, no entiendo por qué también la ciudadanía no tendría que contribuir con estos mecanismos que se dan. Entonces, yo creo que hay... Dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Así es, y totalmente. La verdad es que yo he ido muchísimas veces en carretera, me han solicitado, le abro la cajuela, revisen, o sea, no tienes nada, tienes nada. Pero desde que una persona... Por eso les estás tirando, abogado, porque te piden, todo el tiempo te piden que te detengas para que te revisen, ¿verdad? Pero yo en lo personal he sido de la gente y ¿te colaboras? Con mis hijos les he generado esa idea de no ponerse a discutir, porque si no tienen nada que esconder, si no tienen nada, bueno, pues colaboramos y ahí tenemos. ¿Qué fue una infracción de tránsito? Bueno, pues levántame la infracción, porque al final de cuentas consciente estoy de que estoy fuera y al margen de una cuestión legal. Entonces, ese tipo de cosas... O si no, en todo caso, la podrás impugnar por la vía adecuada y obviamente... Claro, al final de cuentas, creo que aquí lo más importante es que nosotros como ciudadanos también hagamos nuestra parte, que
sociedad haga su parte en prevención del delito, en los protocolos, en la no falta de respetos a las propias autoridades, porque también hay que decirlo, ¿cuántos videos no han circulado donde muchos pobladores o muchas veces se ponen a agredir a las Fuerzas Armadas, se ponen a agredir que también tienen derechos humanos, a las fuerzas policíacas? Las fuerzas Sí, policíacas. es de ambas partes, tanto de las instituciones que pueden cometer errores como la ciudadanía. Está Claro. bien tu llamado, Gabriel, yo creo que es muy oportuno. A eso le tenemos que apostar, más allá de si cumplimiento de reglas o incumplimiento de reglas, es una cuestión de sentido común y colaborar cuando se puede colaborar. Si se dan las irregularidades de parte de la autoridad, pues impugnarlas por las vías legales que sean correspondientes, ¿no? Así es, y Existe, bueno, existe un Estado de Derecho donde tú puedes... Quería decir nada más, Irving, si me lo sí, permites, adelante. el ruido lo siguen haciendo igual ese grupo de adversarios y los que aún controlan todavía muchos medios de comunicación. Esa censura que todavía existe en muchos medios y que se está viendo a todas luces la situación que se está presentando en todo el país de confrontación. Están bien identificados ese grupo de personas que quieren al final de cuentas, ya hablan hasta de que no llegue al fin de su mandato el presidente de la República. Más delicado aún, Joel, de los más delicado aún puse esta imagen porque hoy, por cierto, es el Día del Comunicólogo en México. Entonces, muchas felicidades a los comunicadores, a nosotros que somos comunicadores de alguna manera en este espacio, pero a todos aquellos que en este tema que mencionabas de los medios y la censura, más delicada aún la autocensura. La autocensura no solamente de los medios de comunicación, de la misma ciudadanía, porque hemos dicho aquí que las plataformas sociales nos permiten expresarnos, manifestarnos, pero también existe la autocensura en las cuentas de cada ciudadano. O sea, le tiramos para un lado, pero a nuestro Tlatuani no le decimos, no le criticamos, no lo cuestionamos y la cosa no es pareja, nos autocensuramos. Entonces, por un lado, muchas felicidades y por el otro, el llamado para evitar, lo tengo que decir porque me siento comunicador, no sé si lo soy, pero me siento como tal, que el gobierno federal, el gobierno en sus tres niveles, de una u otra forma, siempre hace sentir el peso de la censura. Tal vez porque al oficialismo en general, en sus tres niveles, no le gusta la crítica, el señalamiento y mucho menos el cuestionamiento. Pero, pues, plataformas como estas y sociales, aplicaciones como estas nos permiten hoy a los ciudadanos pensar libremente y expresar libremente, siempre de manera responsable, siempre de manera sustentada, pegados a lo que la ley nos permite. Y creo que esto debería multiplicarse, insisto, con cada ciudadano. Por otro lado, si me lo permiten, también es el Día Internacional de la Enfermería. Así que muchas felicidades a nuestras enfermeras y enfermeros a propósito de lo que estábamos platicando. Lamentamos la situación, las adversidades y todos los problemas a los que se enfrentan, además de la lucha contra el COVID. Pero, pues, coincido, por allá decías algo, Joel, y tú, abogado, hablabas de que queremos buenos gobiernos, tenemos que ser buenos ciudadanos. Entonces, tenemos que empezar también nosotros a ser buenos ciudadanos. Decías, si me infraccionan, pues ¿para qué armar bronca? Si sé que cometí una infracción, pues atenerme a las consecuencias. Y por allá, Joel, tú decías, o se puede impugnar, la apunté como tema. ¿Cómo impugno una infracción? Para tema de un siguiente programa, si les parece. Muchísimas gracias por acompañarnos, por participar con nosotros nuevamente en este intento de programa. Queremos traerle a ustedes por lo menos los días lunes, miércoles y viernes a través de Impacto Noticias. Abogado Joel Alberto Escalante Sabido, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Comentario final. Agradezco mucho la oportunidad, como siempre. Igual un saludo igual fraternal a Gabriel y a toda la comunidad de cibernautas que nos escuchan. Este es un intento nada más, así como dice Irving, aprovechando el Día del Comunicólogo, de crear una crítica propositiva, que antes que nada que exista esa oportunidad de contrastar las ideas, no tratar de imponer, que ha sido la línea que tú, de manera también obviamente la hacemos nuestra. Es exponer nuestras ideas, a veces podemos estar de acuerdo, otras veces no, pero que ayude a que la propia audiencia genere su propio criterio.
Así es, abogado Gabriel Hernández Cham. Gracias, Muchísimas gracias. Comentario final. Gracias, Irving. Gracias, Joel. Como siempre, mis respetos para ustedes, para la gente que nos sigue, pero infortunadamente muchas veces, lo hemos dicho, a veces decir las verdades pueden ser incómodas, pero la manera objetiva. Yo en lo personal he visto muchos páginas que difunden noticias, tienen mucho más elementos técnicos y para llegarse de información y demás. Sin embargo, creo que aquí, cuando las cosas se tienen que señalar que están mal, pues están mal, ¿no? Y como lo hemos dicho, esto que está ocurriendo en este momento en nuestro país, si bien es cierto que fue culpa del PRI en el pasado, que fue culpa del PAN en el pasado y de muchísimos gobernadores que hicieron lo que quisieron con el erario público, lo vuelvo a repetir, esa es una cosa, si hay delitos, para eso está el Código Penal, pero en el caso de el cumplimiento a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos mexicanos, eso le corresponde en este momento a estos gobernantes y ellos tendrán que enfocarse a que cada ciudadano mexicano tenga derecho a protección a la salud, de cada mexicano o extranjero que viva, sea respetado en sus derechos humanos, que cada mexicano tenga su garantía de seguridad jurídica, que cada mexicano, de acuerdo al artículo 17 constitucional, reciba una justicia pronta y expedita, y así por el estilo podemos hablar de un Estado de Derecho, como lo que ocurrió precisamente con la ley Bonilla, donde pues, solamente los ministros de la Corte Constitucional, y ahí le paramos ese tema, porque eso quiere decir que todavía en nuestro país hay gente garante del Estado de Derecho, y eso creo que muchísimos abogados deberíamos de estar de beneplácito, de ver que al margen de cualquier política o de cualquier cuestión de partido, prevalece un Estado de Derecho. ¿Y por qué? Porque se evita un fraude a la Constitución, y eso creo que vale la pena mencionarlo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, abogados, y usted que nos ve en casa, ya sabe, síganos, déjenos sus comentarios en la caja de comentarios de Facebook, con mucho gusto nosotros trataremos de contestarle siempre, atender los temas que ustedes nos solicitan, compartir lo que no tenemos información oficial, créanos que tratamos de buscarla, y si no nos llega, si no nos contestan, pues bueno, también se los decimos, no tenemos ningún empacho en ese sentido, nos gustaría que fluya la información de manera adecuada, tratamos por supuesto, pero pues alguna queda fuera de nuestras manos y buscamos por otro lado la alternativa. No olvide, Gabriel, decías tú sobre el tema de que si fueron los del PRI, que si fueron los del PAN, los del Verde, porque ya estuvieron en el poder algunas décadas. La historia desde el año pasado ha empezado a escribirse y será juzgada para otro partido, de otro color, uno nuevo, Morena. Ellos están haciendo su historia y el tiempo ya nos permitirá juzgar, cuestionar, pero también estamos a tiempo para exigirle a nuestras autoridades, que son mayoría en el Congreso, como diputados, como senadores, a que atiendan y se traten de buscar alternativas que nos orillen a buscar soluciones lo más pronto posible. De un día para otro no se puede, estamos de acuerdo, pero ya tenemos la necesidad de sentir acciones que atiendan todos estos problemas que nos heredaron, más los que se van generando y se van acumulando desde el año pasado. Soy Luis Gadul, muchísimas gracias. Esto fue Impacto Noticias. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Esto es Impacto Noticias.